Muy buenas noches para todos. Vamos a esperar un par de minutos a que se conecte más gente para partir las presentaciones. Doctor, ¿me escucha? Te escucho, Consulta, Bárbara. ¿cómo lo voy a hacer para proyectar mi presentación después? ¿Cómo acá? Por compartir pantalla. Ya habilité para que todos pudieran compartir pantalla. A ver, no me aparece. Christopher, ¿puedes guiar a la doctora Bejar? Sí, que voy a más y no me aparece como opción de... Y si se sale de la reunión y vuelve a entrar, porque yo sí tengo habilitado compartir. Ya. A ver, Bárbara, intenta. Bárbara, ¿pudiste? No, no me aparece. Es que pasa que yo no tengo instalada la aplicación porque nunca me funciona de Zoom. Entonces lo hago desde el navegador. Pero voy a más y no me aparece la opción de compartir. Y tú eres la que tiene la presentación. Si se la envías a Daniel o a Lidia para que la presenten Sí, ellos o para que la compartan. Daniel, Lidia, ¿ustedes tienen la presentación? No, pero la podría compartir si me la mandan. ¿Se la pudiste compartir o por mientras... se la acabo de mandar, así que no sé si ella me puede responder si la puede abrir. Sí, estamos trabajando para ustedes.
Ya, gracias. Que no cuando... A ver. Sí, acá la tengo. Esperamos que cargue. Ya, vamos a partir entonces con los internos, que nos van a hacer una presentación sobre psicofármacos y anestesia. Voy. Mm, ¿Desde que estoy compartiendo algo? ¿Sí? Está cargando. Eh, para los internos, les comento que todas estas clases son subidas a una espectacular plataforma de YouTube que crearon mis becados y parte de la nota es que se inscriban al canal, ¿ya? Ah, ya. Así que ahí les voy a enviar el link para que se conecten. ¿Quedó bien la cuña, Mirko? ¿Así es como tenía que decirlo? Está perfecto, Doc. Espectacular. Ya, partamos. ¿Se ve la Ya, bueno. presentación o no? ¿Sí? Dígame. Sí. Mirko, Eh, sigan, sí. No vas a empezar, mi doctor Zambrano, no vas a empezar. ¿Qué pasó, Doc? Nada, No, olvídenlo. Al final. ya, partamos con la presentación, por favor. Partamos. Ya, sí. Bueno, voy a ir diciendo siguiente a cada rato, así que pido las Ya. disculpas pertinentes. Voy a abrir la cámara. Me presento, soy Bárbara Béjar, interna de sexto año en el internado de cirugía. Y como aquí bien sabe, voy a hacer un abordaje sobre psicofármacos y anestesia, sobre precaución y manejo perioperatorio. Siguiente. El objetivo para como centralizar un tema que puede ser súper amplio, pensando solo en psicofármacos, es identificar los principales riesgos anestésicos ante el uso crónico de estos y conocer las recomendaciones específicas que encontramos hoy en día en la evidencia. Siguiente. Es así que voy a hacer una introducción más o menos en el contexto en que nos encontramos, las complicaciones a las cuales nos preocupan en este contexto de psicofármacos y anestesia, hablar sobre un consenso que habla sobre el manejo perioperatorio, que intenta como causar un poco o dirigir qué hacer frente al uso de ellos y debatir sobre una nueva evidencia y conclusiones al respecto. Siguiente. Bueno, para partir, hasta antes del 2022 más o menos, si bien habían varios estudios, revisiones sistemáticas, metaanálisis, no tenían mucha minuciosidad sobre el grado de evidencia para dar una recomendación exacta qué hacer ante el uso de psicofármacos y la anestesia. Entonces hay que entender que la salud mental hoy en día implica que más de 1 millón de personas en el mundo conviven con trastornos de salud mental. Estos pueden ser desde el área de salud mental como tal, fármacos similares que se usen en trastornos neurológicos y sustancias que hacen que aproximadamente haya una carga de enfermedad de un 14%. Quiere decir que 1 de cada 8 personas padece de un trastorno de salud mental y en los jóvenes cada vez ha ido aumentando más. ¿Y qué pasa en Chile? Bueno, el uso de psicotrópicos en farmacias comunitarias tiene una tasa que ha aumentado el 14% entre el 2018 y el 2022 en torno a dosis de hipnóticos de forma diaria y por habitantes, y los antidepresivos constituyen como aproximadamente el 39,9% de uso de psicotrópicos, seguido de benzodiazepinas. Es decir, ante este número de prevalencia que hay en la población, es altamente probable que los pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía van a usarlos. Siguiente. ¿Qué es lo que más nos preocupa decir y hacernos la pregunta qué hacer al respecto? Bueno, el uso de psicofármacos y la anestesia puede traer complicaciones en general como hipotensión o hipertensión, el aumento del intervalo QT, arritmias durante cirugía, un delirium postoperatorio, el síndrome serotoninérgico o también el neuroepiléptico maligno y aumentar el riesgo de sangrado. Pero no solo eso es como ya, decimos, tenemos cirugía, suspendemos o no suspendemos. No es tan fácil, puesto que el psicofármaco como tal, sobre todo de uso crónico, suspenderlo de forma brusca, nos podemos enfrentar a un síndrome de retirada, recaída de condición de salud mental, sobre todo si es un paciente que está descompensado o no bien controlado y tiene que someterse a una cirugía, y puede aumentar el riesgo suicida. Sí. Bueno, en torno a los síndromes serotoninérgicos, uno de los más que se mencionan en la literatura que nos llama la atención, hacer como también un comparativo con el neuroleptico maligno,
Ambos son síndromes que se asocian al uso de fármacos y que van a generar una reacción adversa. En el caso del serotoninérgico es por el exceso de serotonina, sobre los inhibidores de serotonina, los inhibidores de la monoaminoxidasa, el uso de tramadol, entre otros. Y en el caso del neuroléptico maligno, bloqueo dopaminérgico. Diferencias entre ellos, el primero tiene una instalación de horas, en el caso del otro de días. De ahí que el serotoninérgico cobra también mayor protagonismo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? En el caso del serotoninérgico, una alteración mental, hiperactividad autonómica, hiperreflexia, clonus, temblor. Y en el otro, bueno, que de repente pasa a ser un diagnóstico diferencial, también va a haber una alteración del estado mental, va a haber inestabilidad autonómica y va a haber rigidez y bradicinesia. ¿Qué nos puede traer esto además? Complicaciones como rhabdomiólisis, falla multiorgánica en el serotoninérgico o insuficiencia renal neuroléptico maligno, asociado igual si ya tenemos rhabdomiólisis y un paciente si tuviera enfermedad renal, claro que el escenario se nos complica un poco más. Deme un segundo que se me va a descargar el computador. Perdón la complicación. Mi doctora, ¿todo bien? Disculpe. Me asustó. Ay, sí, no. Y yo más porque estaba como... Cosas que pasan, ¿ah? Esto pasa. Estamos en vivo. Sí. Ya, listo. Solucionado. Ya, siga mi doctora. Ya, siguiente. Como les estaba comentando, bueno, esto es como la relevancia si tuviéramos un paciente con el síndrome serotoninérgico. Tendríamos midriasis, diaforesia, agitación, taquicardia y tiene instalación de horas y en el caso, obviamente, si estamos teniendo un efecto tan abrupto y agudo, podríamos verlo in situ y empezar a sospechar que tenemos que manejarlo. Siguiente. Más adelante. Bueno. Es entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Hay un consenso publicado por la Clínica Mayo, PERI 2021-2022, que intenta darnos un lineamiento al respecto de qué hacer frente a estos fármacos. Adelante. Bueno, entender que este consenso no tiene como una indagación fina de la evidencia, de cuánto se ve, los porcentajes, comparaciones, dado que, bueno, es un consenso que basó en que revisaron la literatura, se hicieron en base a estudios observacionales, casos, revisiones, y el consenso llega en base a la opinión de expertos, ya sea del área de anestesiología, psiquiatría, medicina perioperatoria, medicina interna, y el método que usaron para llegar a determinar si se mantiene un fármaco, se suspende o qué se hace al respecto fue con el método Delphi modificado, quiere decir que pasan a rondas de consultas y van dándole un puntaje a ciertas afirmaciones o los lineamientos que quieren determinar, y al que sea modificado es que el equipo le entrega ciertas afirmaciones a estos profesionales. Ellos le asignan si están de acuerdo o no están de acuerdo, qué puntaje más o menos tienen como de la estimación de qué medida usar al respecto, y así como se va determinando qué se hace y se va compartiendo y se hacen como rondas de preguntas. Al ser modificado disminuye el tiempo y ciertos como temas logísticos para poder llegar a una conclusión. Acá en la tabla les muestro más o menos los puntajes que en promedio se tomaban para que una afirmación se tomara como afirmativa, no llegara a un acuerdo o derechamente se desechara. Adelante. Bueno, el estudio intenta hacer una descripción en torno a antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, los ansiolíticos, hipnóticos, sedantes y una salvedad estimulante. ¿Por qué hago hincapié en esto último? Porque si bien habían revisiones sistemáticas y metaanálisis que hablaban sobre psicofármacos, no todos incluyen el último, y hay que entender también que todos estamos familiarizados con el boom que el día de hoy se está diagnosticando, el trastorno de déficit atencional, entre otras neurodivergencias que requieren de estos fármacos, ya sea si es sobrediagnosticado o estaba infradiagnosticado, el punto que es una realidad actual. Siguiente. Bueno, en relación a antidepresivos, a modo general, ahí traigo una lista más o menos de los que hace referencia al estudio. Va a ser más o menos similar cuando vaya hablando de cada familia de fármacos.
Bueno, entender que esto es su mecanismo, inhibir la recaptación de serotonina, y la serotonina también regula la agregación plaquetaria en torno a la que está circulando sistémicamente. ¿Cuál es la implicancia anestésica de los antidepresivos inhibidores de recaptación de serotonina y los noradrenalina? Es que al combinarse con otros agentes serotonérgicos puede generar más complicaciones de sangrado o llegar al síndrome que yo les hacía hincapié al inicio, y tener un efecto acumulativo de fármacos, que precisamente es por qué se da el síndrome serotoninérgico. Además, puede haber interacción farmacocinética ante la metabolización de otros fármacos que tengan como metabolizador la enzima del citrocromo CPI y sus variantes. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que tenemos que estar al pendiente? Que aumente el riesgo de sangrado por el efecto plaquetario y el riesgo del síndrome serotoninérgico. La recomendación, sin embargo, es que en la mayoría en el perioperatorio no se suspenda, a excepción de cirugías con alto riesgo de sangrado, que haya de hacerse como la consulta interdisciplinaria, de ver el seguimiento con psiquiatría. Y además, como tiene ciertos efectos asociados a los fármacos que yo le decía, se dice que se evite el uso de tramadol o merimidina, o si en el caso de que el paciente lo trae de base, tener atención de que vamos a tener que estar más alertas en esos casos. Siguiente. Ahora, los tricíclicos, estos fármacos, su mecanismo es bloqueo de recaptación, también efecto anticolinérgico y bloqueo alfa-adrenérgico, y puede afectar a la conducción cardíaca en caso de sobredosis. En el caso de la implicancia anestésica, va a haber mayor sensibilidad a los vasopresores indirectos como efedrina, va a potenciar los efectos sedantes en los opioides y puede hacer interacción con anestésicos que hagan prolongación del QT. Es por esto mismo, siguiente, que las complicaciones que nosotros vamos a ir a observar ha de ser arritmia, hipotensión, efectos anticolinérgicos como retención urinaria o delirio. Bueno, la recomendación generalmente va a ser continuarlas, aunque si tenemos indicios concretos de arritmia o alto riesgo cardíaco, ya sea con otras comorbilidades de los pacientes, se ha de tener que tener un seguimiento de electrocardiograma preoperatorio, evitar vasopresores indirectos y obviamente, como les dije, si tenemos más comorbilidades, la mantención o no de estos fármacos pericirugía se ha de ir viendo individualizado. Siguiente. Ya. En el caso de los inhibidores de la monoaminoxidasa, como acá lo dice, inhiben la monoaminoxidasa, por lo que aumentan los niveles de monoaminas, serotonina, noradrenalina, dopamina, y esto hace que estemos en riesgo de crisis hipertensiva o tiramina o fármacos simpático-miméticos. Y nuevamente el síndrome que yo les mencionaba. Eso como propio del fármaco. Ahora, en la anestesia, esto va a tener una interacción peligrosa con los opioides, con efedrina como agente simpático mimético indirecto, y ciertos anestésicos o antidepresivos pueden generar reacciones hemodinámicas impredecibles. Es decir, entonces, adelante, que nos vamos a tener que preocupar de crisis hipertensivas, arritmia, hipertermia, rigidez. El manejo, nuevamente individualizado, pero con elevada precaución. Se sugiere la suspensión en alguna cirugía electiva, y si no se puede monitorizar o evitar interacciones, principalmente. Se ha de planificar con anestesia algunos fármacos contraindicados como merimidina y tramadol, y usar vasopresores directos preferentemente en lugar de los indirectos. Siguiente. En el caso de los antipsicóticos, su mecanismo es bloqueo dopaminérgico, efectos sobre otros receptores como histamínicos, muscarínicos y alfa-1. Algunos prolongan QT ante el uso de haloperidol, ziprasidona, o producen bloqueo alfa causando hipotensión. Acá se menciona igual que la clozapina tiene riesgo de agranulocitosis y sedación marcada. Entonces, en anestesia vamos a tener mayor susceptibilidad a la hipotensión con los fármacos anestésicos, va a haber interacción con los relajantes neuromusculares y un riesgo asociado a prolongación de QT con otros fármacos. Siguiente. Por lo que tendremos que estar atentos nuevamente a hipotensión, arritmia, sedación profunda, y acá es donde entra en juego el otro síndrome, que es el síndrome neuroléptico maligno,
si es que se suspende bruscamente los fármacos. Ahora, recomendación, se ha de mantener el antipsicótico de uso como crónico para evitar la descompensación, a excepción de la clozapina, que sí se sugiere, aunque dice individualizar, mejor suspender de forma temporal ante los riesgos hematológicos que esto conlleva. Además de que en toda la familia de estos fármacos también se ha de monitorizar con un electrograma preoperatorio si vamos a tener riesgo de alteraciones del QT. Siguiente. Estabilizadores del ánimo. Bueno, acá el litio, su mecanismo altera la conducción iónica, sobre todo si tenemos dificultades con la excreción renal. Esto puede generar interacciones de fluidos, diurético y IECA, que genera una acumulación del fármaco. En el caso del valproato y carbamazepina tienen efectos como alteraciones hematológicas y pueden ser inductores enzimáticos y alteraciones metabólicas para otros fármacos también. Entonces, en el caso de la anestesia, el litio potencia la acción de los bloqueantes neuromusculares, prolongando parálisis, genera mayor riesgo de toxicidad si la función renal está disminuida o si hay deshidratación. En el caso de carbamazepina puede reducir los niveles anestésicos por esta como acción enzimática. Siguiente. Por lo que acá tenemos como al patrón que vamos llevando de los otros fármacos, tener otras observaciones, que el litio sí se ha de suspender. Ya 24 a 72 horas antes de una cirugía mayor, electiva, se ha de medir niveles y reintroducir cuando el paciente tolere vía oral y tenga una función renal estable. En el caso de valproato y carbamazepina, esto sí se puede mantener normalmente, pero ha de vigilarse la función hepática, hacer un recuento plaquetario más estricto y considerar los efectos del metabolismo de otros fármacos. ¿Ya? Siguiente. En el caso de ansiolíticos, como las benzodiazepinas, su mecanismo es potenciar los receptores GABA-alfa, aumentando sedación, amnesia, disminución de la respuesta respiratoria, por lo que acá es preocupante en el caso anestésico que con los otros fármacos va a ser aún más aumentado esta potenciación depresora respiratoria con los opioides, como el propofol. Tiene, en el caso de los pacientes que sean crónicos, van a tener una tolerancia mayor a estos fármacos, por lo que van a requerir durante anestesia quizás mayores dosis de la farmacología que se usa. Siguiente. Es así donde acá vamos a tener que poner atención sobre cómo está la función respiratoria, en el caso de los adultos mayores, que haya mayor prolongación de la sedación, que pueda haber insuficiencia hepática, y en el caso de suspensiones bruscas, como genere síndrome de abstinencia y tengamos riesgo de convulsiones. Entonces, ¿qué se recomienda al respecto? Evitar una abstinencia brusca, pero principalmente tener la precaución que en el día de la cirugía, si va a ser una cirugía de una sedación muy profunda, ese día ojalá no tomarse el fármaco o ajustarlos a las horas de la cirugía y bueno, hacer el seguimiento psiquiátrico correspondiente, pero acá se dice que se podría como suspender si vamos a tener una sedación profunda. ¿Sí? Bueno, ya casi para ir terminando con la familia de fármacos, están los estimulantes, anfetamina, metilfenidato, entre otros. Su mecanismo aumenta la liberación y recaptación de catecolaminas, por lo que puede en sí el propio fármaco aumentar la frecuencia cardíaca y presión arterial. En el caso del atomoxetina, inhibe la recaptación de noradrenalina. Entonces, en el caso de anestesia, puede aumentar la respuesta simpática durante la inducción, interactuar con anestésicos y vasopresores y mayor riesgo a hipertensión y taquicardia. Siguiente. Entonces, tenemos riesgo de taquicardia, hipertensión, agitación y la recomendación dice individualizar. Algunos prefieren, ¿cómo se llama?, mantenerlo para evitar deterioro funcional, otros suspenderlo 24 o 48 horas antes por los riesgos de alteraciones de frecuencia cardíaca y presión, y consultar a psiquiatra. Y acá no sé si me puedo tomar la libertad de igual dar una opinión al respecto,
de que entendiendo cómo funcionan, por ejemplo, las anfetaminas, que tienen un periodo de acción determinado, que no se van a retener tanto en el sistema circulatorio, y que muchas veces estos trastornos son para ayudar al funcionamiento diario de la persona, pero no son indispensables. Entonces, quizás ahí sería más seguro suspender. Una opinión que quiero dar, que muchas veces nosotros vemos patrones de tratamiento con estos fármacos que no son diarios, que son intercalados, que se suspenden cada cierto tiempo. Entonces, quizás evitar polifarmacia y minimizar riesgos sería suspender. Eso como opinión personal, pero ahí está la recomendación que da el consenso. Siguiente. Se menciona otros fármacos, se hace hincapié nuevamente a la clozapina, pero también se menciona el bupropion. Con este se tiene el riesgo de en sí de convulsiones a más altas dosis en pacientes con factores de riesgo. Si bien se sugiere individualizar, pero en el caso de cirugías programadas y todo, se recomienda suspender para evitar este efecto convulsivo. Adelante. Bueno, yo les mencionaba, esa es una evidencia 2021-2022. No sé, como desde la perspectiva como interna que vamos a estar prontos a hacer como médicos generales, a nosotros nos ayuda mucho lo que son las guías, lo que son como los consensos típicos, hipertensión arterial, las condiciones cardiovasculares que nos orientan más ante la experiencia de que es más seguro o no para los pacientes. Si bien no tenemos todavía eso como psicofármacos, sorpresivamente pensando, aun cuando son fármacos de alta prevalencia de uso, posterior a eso, igual hay un estudio que sigue reafirmando la evidencia o las decisiones que se mantienen en ese consenso. Por ejemplo, este estudio que fue publicado en el año 2024, que es un estudio sobre caso control retrospectivo, y estaba dirigido a pacientes que serían sometidos a cirugías de cadera entre el año 2010 y 2022. Lo llamativo de este estudio es que usaron amplias muestras de pacientes, 75.374 que usaban en el preoperatorio inhibidores de la recaptación de serotonina desde el mes anterior a la cirugía, y se usó una muestra similar de pacientes que no lo usaban. Se excluyó a los que tuvieran alteraciones de coagulación, y acá se vio que el usar estos fármacos aumenta el riesgo perioperatorio de transfusión. Si bien los valores fueron como discretos, considerando las muestras que contemplaba el estudio, hace que la evidencia sea de mayor peso. Siguiente. Entonces, conclusiones, ya que hablé de tantos fármacos, suspender, que el mecanismo y todo, lo que queda para llevarse es, se puede continuar el uso de estos psicofármacos pericirugía. Sin embargo, se puede tener atención que en el caso de litios y otros inhibidores de la monoaminoxidasa se ha de suspender. Y lo más importante, tener una vigilancia estrecha en estos pacientes sobre el riesgo al síndrome serotoninérgico, que haya prolongaciones de QT, que tengamos otras alteraciones hemodinámicas, y que lo importante acá, ojalá que haya un trabajo multidisciplinario, la decisión no sea solo de una persona, sino que también pueda sopesar los cirujanos, psiquiatría y médico internista si es que está accesible. Siguiente. Ahí están mis fuentes de información y muchas gracias. Excelente, doctora. Muy buena presentación. Muy buen respaldo académico. Para los becados, ¿qué otro medicamento que nosotros tenemos nos puede gatillar síndrome serotoninérgico de los que usamos prácticamente a diario? La Metadona, metadona. tramadol. La metadona y el tramadol, ¿verdad? Tapentadol ¿Qué? igual usamos menos, pero también está escrito. Exactamente. Una cosa para acotar de lo que decía la doctora Bejar, un medicamento del que habla bastante el doctor Figuera, es meperidina. Creo que decías meredipina, es meperidina. Perdón. Pero ya no se utiliza tanto, y es pregunta típica del doctor Figuera en pabellón cuando están con él. ¿Por qué ya no se ocupa? Sin embargo, según la literatura, es uno de los pocos opioides que no es depresor cardiovascular. ¿Ya? Bueno,
¿Qué otro medicamento altera el QT dentro de los que ocupamos? Los becados. La metadona. Amoxicilina, ¿Cuál otro? droperidol. El droperidol también, ¿verdad? Listo, y es súper importante saber que todos los medicamentos estabilizadores del ánimo, antidepresivos, son medicamentos de almacenamiento plasmático, ¿ya? Y por eso suspenderlo puede tener consecuencias en la patología de base de la paciente, ¿ya? Súper importante el interrogatorio para saber y qué nos da la clínica con respecto a posibles intoxicaciones por medicamentos, ¿listo? Medir litemia, medir niveles también de carbamazepina cuando se pueda, ¿cierto? Para orientar la suspensión o no y los posibles riesgos cardiovasculares con estos medicamentos. Muy bien. Mi doctor Zambrano, ¿algo que me quiera comentar? Hasta mañana. Que vaya muy bien. Parece que lo ocupé agarrado al doctor Zambrano. May, ¿algo que quieras comentar? Buena la presentación, más que nada porque la mayoría de las veces indicamos mantener los psicofármacos y no es así en todos los casos. En el San Borja nos pasaba que teníamos que suspender las escoliosis neuromusculares cuando tenían, no sé si hablaste de dosis, pero la mayoría de los pacientes que están en tratamiento con inhibidores de la recaptación de serotonina, como sertralina, em, se suspendían si las dosis eran mayor a 100 miligramos al día. No sé si tú encontraste una dosis máxima o que se tolerara en cirugías de alto riesgo de sangrado. Bárbara, No, no, ya, en dosis, no le voy a mentir, no quise indagar tanto ahí porque lo encontraba, fue un tema que me costó digerir. ya. Bueno, justamente para esa cirugía como la evidencia es de 100 miligramos hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de sangrado, son cirugías que sangran mucho, sobre todo las neuromusculares. Yo creo que sangran más que las caderas, en algunos casos, obviamente. Em, entonces los pacientes se llegaban a suspender. ¿Por qué? Porque eran pacientes pediátricos generalmente, que en el fondo iba a haber un gran recambio de volumen y que si había un factor que aumentara el riesgo de sangrado, era mejor en el fondo suspenderlo, el inhibidor de recaptación y programarlo nuevamente. Ya nosotros ahí nos preparábamos mucho, o sea, usábamos el Saber, preparábamos a los pacientes antes de entrar a pabellón, algunos con hierro endovenoso, eritropoyetina, también como lo hablaban hoy día los testigos de Jehová. em, y entonces no nos íbamos en el fondo a exponer a un factor que aumentara el riesgo de sangrado, y eso es súper importante. Bueno, y lo otro, bueno, lo dejaste súper claro, así que no, súper bien, no tengo más comentarios. Excelente, muy bien. Siguiente presentación, por favor. Yo puedo seguir. Pero por supuesto, doctor Clever, presente. Diego, faltó la buprenorfina, no lo nombraron los becados, que se usa bastante en parche. Que no la mencionaron en qué sentido. Preguntaste que a ellos cuáles podían ser medicamentos que se usan a diario y la doctora dijo el tapendadol, tú dijiste la meperidina, faltó la bupre también. ¿De qué? ¿Prolongación de QT? ¿O de qué? Con el síndrome, Ah, síndrome serotoninérgico, dices tú. exacto. Ya, perfecto. Bueno, sí, no tenemos todavía clínica del dolor. Sí es un medicamento que más para temas de pronto paliativo, de manejo de dolor, ya más especializado se ocupa. Pero sí, también tiene cabida. Hablaba yo más de los medicamentos que tenemos, digamos, a diario a la mano, pero sí, el parche buprenorfina o la buprenorfina como tal tiene su nicho ahí. Ya, Clever, Ya, ¿puedo seguir, Doc? dale. Ya.
Bien, saludándome con todos, voy a presentar a continuación. Uy, perdón. El día de hoy sobre estenosis aórtica y anestesia. Bien, aquí en la hoja de ruta vamos a hacer una introducción, la epidemiología, la fisiopatología, clínica diagnóstico, las consideraciones anestésicas y unas conclusiones. Bueno, vamos a recordar a medida de introducción que la estenosis aórtica es la valvulopatía cardíaca más común, especialmente en los pacientes de edad avanzada y alto riesgo. Esta prevalencia ha ido aumentando a medida que la población también ha ido aumentando en la edad y se habla que hay un gran porcentaje de pacientes que a medida que va aumentando la edad, va aumentando el riesgo, ya que comparte sobre todo la estenosis aórtica adquirida de tipo degenerativa, va aumentando su prevalencia a medida que los pacientes avanzan en la edad y se cree que más de 15.000 personas han fallecido en Estados Unidos en el último año a causa de una estenosis aórtica severa sintomática. ¿Qué es lo relevante? Que muchas veces esta estenosis es asintomática, por eso que los pacientes no van a presentar ninguna sintomatología muchas veces y cuando ya se presenta, la mortalidad es muy alta, si no se trata incluso hasta de 2 años, si es que es una estenosis aórtica severa. El principal mecanismo fisiopatológico, vamos a explayarnos un poquito más en las siguientes diapositivas, pero en teoría es la distribución de flujo sanguíneo, aumentando la presión y el volumen durante el ciclo cardíaco y ocurriendo una hipertrofia ventricular izquierda a medida de mecanismo compensatorio, que como dijimos al principio va a ser asintomática, pero luego puede manifestarse con síntomas y signos clásicos que pueden terminar en una insuficiencia cardíaca e incluso puede debutar pacientes con muerte súbita por estenosis aórtica severa causada también a menudo por defectos congénitos, como es importante mencionar la válvula bicúspide en un 1 a 2% de pacientes adultos, que en el ecocardiograma se va a observar como el signo de boca de pez, aquí la vamos a observar, que esta es la válvula aorta bicúspide cuando vemos la válvula aórtica normal que tiene 3 velos. Y la estenosis aórtica adquirida, como dije, es un resultado de la degeneración senil. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, debido al envejecimiento de la población y aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, se ha visto un aumento en la incidencia, sobre todo de la etiología degenerativa. Se pensaba que antes la principal era la estenosis aórtica debido a valvulopatía reumática, sin embargo, esta incidencia ha cambiado. Según la etiología, la causa congénita ocupa un 5,4% y la adquirida un 93,1%. Esta va a afectar mucho más a hombres que mujeres en un rango de 4 a 1. Pacientes con mayores de 75 años tienen una prevalencia del 12,5%. Y el 3,5% de esa cantidad va a presentar una estenosis aórtica grave. Y más del 75% de estos va a ser sintomática. La estenosis aórtica adquirida ocupa las degenerativas en mayor medida, en un 81,9%, las reumáticas en 11,2%, y como dije, este aumento hay un aumento de la incidencia por el envejecimiento poblacional. A nivel nacional, las estadísticas, según lo que pude encontrar, de la estenosis aórtica no reumática ocupa un 13,3%. En cuanto a la etiología, como vemos aquí, la válvula aórtica, primero vamos a hablar de la válvula aórtica bicúspide, donde vemos que la degeneración valvular suele ocurrir antes que en el caso de las válvulas aórticas trivalvas, y debemos pensar en un paciente de 50, 60 años que tiene este defecto congénito y que no presentó ninguna sintomatología y que, por ejemplo, ocultamos y encontramos un soplo sistólico aórtico en donde vemos que a largo plazo la función de los velos coronarios, tanto derecho e izquierdo, es la que se va a presentar en un 2 a tercios de los casos. Luego tenemos la enfermedad en la estenosis aórtica degenerativa, que es un proceso inflamatorio que va a producir al final una calcificación progresiva de las válvulas. Este comparte factores de riesgo y mecanismos fisiopatológicos de la arteriosclerosis, como tenemos el sexo masculino, el tabaquismo, hipertensión, el LDL alto, diabetes, disfunción endotelial,
y todo esto va a conllevar al final una acumulación de lípidos en las valvas con un proceso inflamatorio y posterior calcificación, lo cual va a afectar y va a producir una estenosis aórtica, como vimos, es la más común y la más frecuente. Y luego la enfermedad valvular reumática, que obviamente sabemos que principalmente es por el estreptococo del grupo A, que esto de aquí lo que van a presentar es que en las válvulas cardíacas, si no se trata una enfermedad producida por este agente patógeno, va a producir una respuesta inflamatoria que puede causar una valvulitis con posterior cicatrización y fusión comisural. Otras causas tenemos la enfermedad de Fabry, el lupus, artritis reumatoide, endocarditis infecciosa, enfermedad de Paget y síndrome de Hay. Entonces aquí vemos una válvula aórtica normal, donde vemos cuando está cerrada está funcionando todos sus velos y cuando está abierta se abre totalmente. El diámetro del área valvular sabemos que es aproximadamente entre 2,6 a 3,5 centímetros y cuando se produce una estenosis, ya sea, por ejemplo, vamos a hablar de la degenerativa, se producen depósitos de hidroxipatita de calcio y esto lo que va a hacer es que va a producir una calcificación, una inflamación y una rigidez de esta válvula que, como vemos, está perfectamente cerrada, pero cuando se abre se va a abrir un área valvular mucho más pequeña, que cuando ya sea significativa, menor a 1 centímetro esta área valvular, vemos que ya va a producir cambios en la hemodinámica. Y precisamente es por su mecanismo fisiopatológico, que la principal indicación es lo que produce una obstrucción del tracto de salida, del vaciamiento del ventrículo izquierdo en cada latido. Al inicio van a existir mecanismos fisiopatológicos que van a ser compensadores y van a mantener al paciente sobre todo asintomático, aumentando la presión del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo se aumenta la presión del ventrículo izquierdo? Pues bueno, al haber una sobrecarga de presión, tenemos aquí que la tensión de la pared sistólica aumenta y hay una replicación de los sarcómeros en el tejido cardíaco con un aumento del espesor, lo que va a producir al final una hipertrofia ventricular concéntrica. Pero esta hipertrofia ventricular concéntrica lo que va a producir es un mecanismo, como dije, compensatorio, manteniendo así el gradiente y el gasto cardíaco en ese sentido. Pero progresivamente, a medida que aumenta y que disminuye el área valvular, esto se va a traducir en una pérdida de energía del flujo sanguíneo, luego va a caer la presión y los mecanismos compensatorios no van a alcanzar, ya que la hipertrofia del ventrículo y la obstrucción de la salida va a producir un aumento en la presión sistólica del ventrículo izquierdo, un aumento en la velocidad de eyección, un aumento en la presión diastólica y una disminución en la presión de la arteria aorta. Esto también va a haber un desequilibrio entre el consumo y el aporte miocárdico de oxígeno, vamos a ver más adelante, debido a todos estos cambios que en principio tratan de mantener el flujo. Sin embargo, como sabemos, esta hipertrofia concéntrica lo que va a producir es una alteración diastólica, porque hay una menor compliance, hay una menor cantidad de espacio donde se va a llenar precisamente en la diástole, y la diástole pasiva va a ir poco a poco desgastándose y se va a activar un mecanismo de diástole de llenado ventricular activo. ¿Cómo se va a producir esto? Por un aumento en la contracción auricular, que sabemos que normalmente aporta un 20% a la precarga del ventrículo izquierdo. Sin embargo, en los pacientes con estenosis aórtica esto va a aumentar hasta un 30 a 40%, y va a haber un desbalance, como dije, entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico, y esto va a producir una alteración en la contractilidad miocárdica, y es por eso que estos pacientes van a presentar angina de pecho y pueden presentar obviamente un infarto del miocardio. El aumento de la demanda de oxígeno se explica principalmente por aumento de masa miocárdica, por aumento de la presión del ventrículo izquierdo y por aumento de la fase eyectiva del mismo. Y la disminución del aporte va a producir principalmente por un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, una menor compliance del ventrículo izquierdo, como mencioné, menor presión diastólica de la aorta, hay una menor perfusión coronaria en diástole, esto por la compresión subendocárdica de los vasos coronarios, y como sabemos que el corazón se perfunde en diástole.
Todo esto va a tener alteraciones hemodinámicas. Como vimos, a medida que vaya avanzando la enfermedad, a medida que vaya disminuyendo el área valvular, al principio estos mecanismos compensatorios van a normalizar el estrés parietal. Sin embargo, cuando va progresando la enfermedad, hay un fallo en los mecanismos compensatorios, se mantiene una poscarga elevada con una reducción de la contractilidad del miocardio, una dilatación ventricular. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Pues bueno, una disfunción sistólica y disfunción diastólica con toda la clínica de falla cardíaca. El paciente puede presentar síncope, puede presentar disnea, sobre todo cuando aumenta la demanda de oxígeno, como por ejemplo en el ejercicio. Entonces tenemos el caso de un paciente que no sabía que tenía una estenosis aórtica y de repente estaba haciendo actividad física, estaba trotando y sufre un síncope por una hipotensión grave y vemos que puede ser a causa de que fallaron estos mecanismos y ya tiene clínica. Entonces, esta hipertrofia del ventrículo izquierdo con aumento de los sarcómeros, luego se va a traducir en una fibrosis miocárdica y va a reducir la reserva del flujo coronario y a medida que va aumentando la contracción auricular, esta contracción auricular va también a traducirse en la arteria pulmonar, lo cual va a producir también una hipertensión pulmonar y en estadios más avanzados de la enfermedad puede terminar también el paciente con una disfunción del ventrículo derecho. Todos estos mecanismos fisiopatológicos son importantes de entender porque esto nos va a explicar por qué nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son los cambios en la hemodinamia de un paciente que va a ser sometido a una cirugía y que tenga una estenosis aórtica, sobre todo en los pacientes con estenosis aórtica grave. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la severidad de estenosis aórtica? Bueno, por una ecocardiografía, y la ecocardiografía nos va a medir tres factores y tres parámetros ideales. Si bien es cierto, también se toma importancia en el factor de eyectivo, en la fracción de eyección. Sin embargo, lo que más nos debe importar a nosotros es el área valvular, que vemos que cuando una estenosis leve puede ser mayor a 1.5 centímetros, cuando es moderada de 1.1 a 1.5 centímetros, y cuando ya es severa, menor o igual a 1 centímetro. Incluso pacientes que ya van a presentar un área valvular menor a 0,7, vemos que a medida que avanzan los años, se estima que por cada año que pase este paciente puede ir disminuyendo 0,1 centímetro. El gradiente de presión también que va a ir aumentando por este aumento de la presión transvalvular, que vemos que cuando es mayor a 40 es ya una estenosis aórtica severa. Y la velocidad de la presión que va a presentarse, que obviamente al haber mayor presión, al haber más hipertrofia, al tener más músculo, va a haber una mayor velocidad. Pero esta mayor velocidad lo que va a afectar al final es, como dijimos, el desequilibrio entre consumo y demanda de oxígeno, y va a tener implicaciones también en la frecuencia cardíaca, que sabemos que a mayor frecuencia cardíaca lo que va a producirse es disminución del tiempo de diástole, disminución del llenado y disminución de la perfusión cardíaca. Entonces aquí tenemos una tabla donde vemos la definición de el estadio de estenosis aórtica, donde se definen en diferentes etapas, tanto por la parte ecocardiográfica como las consecuencias hemodinámicas y los síntomas. En la etapa A y B, que vemos que lo que van a compartir es que a pesar de que haya una disminución del área valvular, todavía no hay consecuencias hemodinámicas, no hay síntomas en ese sentido. Y los que nos va a nosotros más que todo importar son las estenosis aórticas graves, las cuales pueden ser asintomáticas, el grado C1 y C2, y las que son sintomáticas, el grado D del 1 al 3. Estas de aquí, diversamente lo que van a producir es una calcificación, fibrosis grave, con una hemodinamia, como dijimos, de un volumen máximo de presión aórtica mayor a 4 metros por segundo y una presión de mayor a 40 milímetros, perdón. Y en general, obviamente, no van a producir síntomas, que esa va a ser uno de los criterios más importantes para la gravedad. En estos casos, la decisión de la intervención o del reemplazo de la válvula
va a depender tanto de la decisión cardiológica como de la fracción eyectiva del ventrículo izquierdo, que obviamente si está menor a 50, se va a preferir hacer un reemplazo de la válvula. Y la estenosis aórtica grave, que es la que más nos debe encender una alarma, es la que es sintomática, la que ya se produce síntomas, porque en el momento en que un paciente presenta síntomas, si no es tratado, si no es cambiada esta válvula, si no hay un recambio valvular, tiene una mortalidad altísima de 2 años. Entonces, este grado de estenosis aórtica grave es la que nosotros tenemos que ver, sobre todo cuando presenta ya el paciente síntomas como angina, síncope, síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea de esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que tienen una estenosis aórtica grave que es asintomática y se va a realizar perdón, me faltaba mencionar esta tabla de la AJA, en cual va a explicar en qué momentos debe tratarse o debe hacerse un reemplazo valvular aórtico, ya sea de tipo quirúrgico o algún implante percutáneo. Sobre todo, como dijimos, en las etapas graves sintomáticas, desde D1, D2 y D3, todas van a terminar al final en un reemplazo de la válvula, ya sea de tipo quirúrgico o puede ser también por un implante percutáneo de la válvula. En las estenosis aórticas graves, que son asintomáticas, bueno, va a depender directamente de la FEBI, si es menor al 50%, si el paciente presenta otras cirugías cardíacas, si en el ecocardiograma o en un ecocardiograma con estrés, con dobutamina, va a disminuir la capacidad de respuesta al ejercicio, se va a ir individualizando caso a caso y ahí se va a decidir si hay un reemplazo o no quirúrgico, también dependiendo de la edad, de la mortalidad. Entonces, ¿qué nos dicen las guías en cuanto a la parte de la evaluación preanestésica para estos pacientes? Pues bueno, hay consenso un poco entre la guía americana y la guía europea, en donde los pacientes debemos evaluar primero buscando los síntomas de estenosis aórtica, porque como dijimos, hay pacientes que probablemente presenten síntomas y no hayan sido evaluados. En estos pacientes que nosotros sospechamos que hay una estenosis aórtica, puede ser moderada o severa, siempre tenemos que considerar pedir un ecocardiograma para evaluar directamente cuál es el área valvular, cuánto están midiendo, cuánto es la fracción de eyección, cuánto es el jet de presión. Y en los pacientes que son asintomáticos, pero ya tienen el diagnóstico de estenosis aórtica moderada o severa, pero que tienen una buena función ventricular, dependiendo de la cirugía, si es una cirugía de bajo riesgo, podríamos nosotros evaluarlo. Y aquí también la AJA presenta un cuadro más acotado, en donde vemos que dependiendo si la cirugía no cardíaca es una emergencia o es una urgencia, y tiene alguno de estos criterios, que en este caso son los síntomas propios que hemos mencionado, la disnea, clase 3, la disnea progresiva, síncope con ejercicio, insuficiencia cardíaca, o el área valvular menor a 1 centímetro. Si es que esta cirugía es de urgencia, tiene que resolverse obviamente primero la cirugía no cardíaca. Solamente vemos que en este plazo, si es que presenta síntomas y la cirugía no es cardíaca, ahí hay que resolver en ese caso primero la estenosis aórtica. Y aquí vamos a ver que obviamente hay que hacer un estudio multidisciplinario junto con cardiólogo, anestesiólogo y cirujano, en donde tenemos que evaluar la estenosis aórtica, si es severa, si es sintomática o no es sintomática, cuánto es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y dependiendo si es candidato o no es candidato. Pero esto para mencionar que la guía europea también refiere que la evaluación clínica y ecocardiográfica, si es que no tiene un control, digamos, para todos los pacientes con sospecha, por ejemplo, que vemos que tiene un soplo sistólico, debería hacerse un ecocardiograma. Y los pacientes que ya tienen una estenosis aórtica, el reemplazo de la válvula está recomendado para pacientes, como dije, sintomáticos, que están programados para cirugía no cardíaca de riesgo intermedio o alto. Importante mencionar que para pacientes sintomáticos con estenosis aórtica grave que requieren una cirugía no cardíaca prioritaria, en los cuales no se puede realizar
un reemplazo quirúrgico, también se debe considerar la valvuloplastía aórtica con balón, si es que existe la posibilidad de hacerlo en el centro donde estamos, como un tratamiento puente hasta la reparación definitiva de la válvula. Entonces aquí vemos este algoritmo en donde vemos que obviamente lo que vamos a hacer es una consulta multidisciplinar, como hablamos nuevamente, junto con la evaluación por cardiología y evaluar los síntomas. Vemos si el paciente tiene una estenosis aórtica y es asintomático, cómo está funcionando el ventrículo izquierdo, cuál es la FEBI de esta. Si hay una disfunción del ventrículo izquierdo, si es que no hay una disfunción del ventrículo izquierdo, pues bueno, continuamos con la cirugía no cardíaca. Y si la cirugía es de riesgo bajo o intermedio, se puede realizar la cirugía no cardíaca. Pero si es de riesgo alto, obviamente tenemos que evaluar si es posible que el paciente se pueda o no realizar un reemplazo quirúrgico de la válvula. Y en pacientes que ya están sintomáticos, en todos los pacientes, independientemente, si es una cirugía no cardíaca de riesgo intermedio o alto, también se tiene que evaluar si es posible realizar un reemplazo valvular quirúrgico o si no es posible, como mencionamos, la valvuloplastía aórtica de balón. Y en los pacientes que tienen síntomas, tienen estenosis aórtica grave, y la cirugía no cardíaca es de riesgo bajo, pues bueno, hay que evaluar, individualizar la decisión, si es posible que esta cirugía se aplace y se resuelva primero la parte valvular, sería lo mejor. Esto es un poco más de lo que ya mencioné. Y bueno, en cuanto al manejo anestésico, pues bueno, como hablamos de manejo anestésico, lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en metas hemodinámicas. Es importante mantener el ritmo sinusal, ya vimos por qué alguna arritmia puede, lo que puede ocasionar es que este aporte, esta contracción de la aurícula izquierda que está ayudando casi un 40% a a la precarga y al llenado del ventrículo izquierdo, pues puede alterarse, por lo cual nosotros tenemos que tratar de mantener un ritmo sinusal, mantener una frecuencia cardíaca, ojalá entre 70 y 90, precisamente no ser como estrictos en ese rango, sino que tratar de evitar tanto la bradicardia como la taquicardia. Mantener una precarga y una poscarga normal, sobre todo para garantizar una buena perfusión coronaria, y tratar de mantener una adecuada contractilidad ventricular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, aquí tenemos diferentes fármacos. Recomiendan que los pacientes, para evitar una ansiedad, taquicardia por el estrés quirúrgico, que va a aumentar el consumo de oxígeno, en el prequirúrgico nosotros podríamos buscar usar una premedicación con dosis efectivas para también evitar que, si damos una dosis excesiva, esto también puede ser un efecto contradictorio en la hemodinamia del paciente, evitando una sedación excesiva que podría causar una vasodilatación con disminución de la precardia y la poscardia. Y ya en intraoperatorio lo que nosotros tenemos que hacer es evitar anestésicos cardiodepresores, preferir el etomidato versus el propofol, ya que el propofol causa mayor hipotensión. Uso de opioides como fentanilo, sulfentanilo, que su efecto principal es que no son cardiodepresores. Los halogenados, pues los gases halogenados, como sabemos, tienen un efecto cardiodepresor y vasodilatador, por lo cual hay que ajustar su dosis y el uso de los mismos. En cuanto a mantener la hemodinamia, nosotros tenemos que preferir el uso de vasoconstrictores versus vasodilatadores, y para eso vamos a poder usar fenilefrina, vamos a poder usar noradrenalina. Aquí tenemos otro cuadro donde vamos a ver lo mismo: mantener el ritmo sinusal, mantener la precarga y la poscarga, y mantener la contractilidad para asegurar una buena perfusión. Si es que en este caso nosotros necesitamos algún inotrópico, pues bueno, vamos a preferir la norepinefrina. Y como dije, para mantener, evitar la taquicardia o evitar algún otro tipo de arritmia, podríamos nosotros usar tal vez algún beta bloqueante. Si es necesario, podemos usar esmolol o el dialtacel, sobre todo dependiendo de caso a caso cada paciente. Pero lo que nosotros debemos concentrarnos es saber que tenemos que mantener un ritmo sinusal con una buena frecuencia cardíaca, evitar las taquicardias o las bradicardias y lo que lo pueda producir. Es por eso que también nosotros tenemos que saber escoger la técnica anestesia, la técnica anestésica. Hay muchos autores, y estuve revisando en muchos estudios, que algunos, incluso autores, no recomiendan la anestesia neuroaxial. Sin embargo, no es directamente relacionado con la anestesia, sino con su efecto simpático, simpático mimético, que vemos que ocurre
que podría causar obviamente una hipotensión marcada y que podría repercutir en la hemodinamia del paciente. Pero si nosotros escogemos bien la técnica, la anestesia neuroaxial no está contraindicada. Solamente que tenemos que concentrarnos en que estos cambios no vayan a ser perjudiciales para el paciente y hay que evaluarlos caso a caso. Para el monitoreo de los casos, obviamente vamos a escoger un electrocardiograma de 5 derivadas, por lo que hablamos de que estos pacientes tienen un alto riesgo de producir isquemia miocárdica por este desbalance entre el aporte y el consumo, porque comparten la misma etiología de la arteriosclerosis, entonces es un paciente que va a tener ya unas coronarias enfermas, además de todos los mecanismos fisiopatológicos que ya hablamos. La línea arterial, obviamente, una estenosis aórtica moderada, grave. Si vemos que es una cirugía no cardíaca de riesgo intermedio o alto, vamos a tener que monitorizar adecuadamente la presión arterial, por eso podríamos indicar una línea arterial incluso antes de la inducción para ver que estos cambios en la presión arterial poderlos nosotros intervenir de la mejor manera. El uso de algún eh, catéter venoso central nos puede ayudar tanto para partir alguna droga vasoactiva para mantener una buena hemodinamia en los pacientes, como también para la medición de la presión venosa central, que este tiene una estimación deficiente en cuanto al llenado del ventrículo izquierdo, es más preferente para ver el volumen del ventrículo derecho, pero también nos podría ayudar en cierto caso. Y también un catéter de arteria pulmonar nos podría servir, ayudar, sin embargo hay que tener mucho cuidado porque al introducir el catéter podemos producir arritmias y podemos producir isquemia en ese sentido. Así que dependiendo del caso, dependiendo de la cirugía y si es necesario, podríamos utilizarlo. Bueno, pues en el postoperatorio tenemos que evitar el dolor porque sabemos que esto puede producir tanto taquicardia como hipertensión. Y estos son pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, un alto riesgo de producir lesiones postoperatorias, por los cuales las primeras 48 horas para evaluar y para evitar estas complicaciones y estar pendientes, estos pacientes deberían permanecer con monitoreo continuo, ojalá en una unidad de cuidados intensivos, para evitar o intervenir lo más pronto si es que se llegara a presentar algún proceso de alguna isquemia o algún cambio hemodinámico en estos pacientes. Todo va a depender también de qué tipo de cirugía se está sometiendo. Como conclusiones, quiero mencionar que la estenosis aórtica es la valvulopatía más común, por eso es importante recordar y conocer toda la fisiopatología y las metas hemodinámicas que tenemos que tener. El 2.8% de pacientes o personas mayores de 65 años presentan una estenosis aórtica moderada grave, por lo tanto es muy frecuente y vemos que estos pacientes mayores de 65 años son los pacientes a los que nos enfrentamos día a día en el pabellón, que se vienen a operar, por ejemplo, de una fractura de cadera, y estos pacientes a veces no han reconocido que tienen esta estenosis porque es asintomática. Entonces, preguntar por la sintomatología, algún momento ha tenido algún síncope, algún desmayo que usted no se acuerda, cómo se produjo la fractura de la cadera, usted en algún momento estuvo caminando, estuvo haciendo algún esfuerzo y de repente no se acuerda, perdió el nivel de conciencia, se cayó, se desmayó, y eso sospechar de algún síncope o si ha tenido algún dolor al pecho, sospechar de la angina, que son los síntomas más comunes en la estenosis aórtica, o si ya tiene síntomas de fallo cardíaco. Eh, la, Estos pacientes con estenosis aórticas, obviamente, dependiendo de si el tipo de cirugía, si es una cirugía de riesgo moderado o alto, el reemplazo valvular ha disminuido las complicaciones cardiovasculares en el postoperatorio, en ese sentido. Hay que escoger una buena técnica anestésica dependiendo del tipo de cirugía, de la severidad de la estenosis, de las condiciones hemodinámicas del paciente y, como dije, concentrarnos en mantener estas metas hemodinámicas. La anestesia neuroaxial, como dije, se puede realizar, sin embargo hay que tener cuidado con la simpatectomía y los cambios dinámicos que ésta puede producir, anticipándonos muchas veces a estos cambios y evitando y teniendo siempre en consideración que esto va a ser la mayor repercusión que puede tener. Y no olvidarnos de vigilar estrechamente estos pacientes que son tan complejos
en el postoperatorio, porque la aparición de complicaciones tempranas son muy frecuentes. Estuve revisando un estudio que incluso las primeras 48 horas son las más cruciales, donde más se va a producir tanto infartos, isquemias, y la mortalidad es altísima. Entonces, siempre tener consideración con el postoperatorio, y ojalá que estos pacientes, todos ellos que tengan una estenosis aórtica moderada o no se diga grave, estén en una unidad de cuidados intensivos para que reciban una vigilancia más estrecha. Eso era lo que quería presentar. Aquí tengo un gráfico que encontré en donde hay un pequeño resumen, donde vemos la clasificación ecográfica, recordar la velocidad pico de la aórtica, el gradiente de presión, el área valvular aórtica y el área valvular indexada, los síntomas más frecuentes y las métodas hemodinámicas. Como a modo de resumen, esta es la bibliografía donde pude sacar toda la información. Muchas gracias. Muy bien, mi doctor. Se sacó, considero yo, un tremendo tema. Un tema que creo que es muy, muy importante para nosotros, que muchas veces nos vemos enfrentados a tipos de pacientes que claramente quizás en algún momento se puede pasar un poco el examen clínico y nos podemos ver en aprietos cuando tenemos justamente lo que usted refirió, un paciente con una estenosis aórtica severa que ha estado sintomática. Quiero hacerte unas cuantas preguntas, Clever. Necesito que tú me resumas cuáles son los parámetros hemodinámicos que tú debes mantener en un paciente que se va a someter a anestesia que tenga una estenosis aórtica. Bueno, lo que nosotros tenemos que mantener unas metas de un ritmo sinusal, o sea, evitar en la medida de lo posible, evitar cualquier tipo de arritmias. Por eso es importante, como dije, la monitorización con 5 electrodos, donde vamos a evaluar tanto las arritmias como los cambios isquémicos, mantener una buena frecuencia cardíaca, ojalá lo más normal posible, evitando tanto las taquicardias como las bradicardias, mantener una precarga y una poscarga normal, y mantener también una buena contractilidad. En conclusión, mantener un buen gasto cardíaco, que es lo que nosotros queremos. Perfecto, a eso iba. ¿Y por qué tienes que mantener un buen gasto cardíaco en este tipo de pacientes? ¿Cómo es el gasto cardíaco en este tipo de pacientes? Bueno, ya hay pacientes que han tenido esta enfermedad por largo tiempo y que los mecanismos compensatorios se han ido agotando, sobre todo hablando de los pacientes con estenosis aórtica severa, donde ya hay una hipertrofia ventricular considerable, donde hay una área valvular mucho menor a 1 centímetro en todo caso. El gasto cardíaco se puede ver afectado tanto por el aumento de la poscarga, porque hay una mayor presión Está bien, pero quiero saber si el gasto cardíaco de este paciente, de estos tipos de pacientes, son gastos cardíacos variables, son gastos cardíacos fijos. ¿Cómo son? En lo que se describe, el gasto cardíaco se mantiene si es que no hay alguna otra condición que afecte o que ya haya... Es un gasto cardíaco. Pero se mantiene como, Clever. Esa es la pregunta que le está haciendo Henry. ¿Se mantiene como? El gasto cardíaco se mantiene normal por los mecanismos compensatorios que hablamos. No se va a alterar en mayor instancia porque ¿Es fijo o variable? Eso. Eso es lo que pretende, esa es la pregunta que te está haciendo Henry. Es variable, es variable. ¿Por qué es variable? Porque principalmente el tiempo de eyección se va a prolongar. Si tú miras el mecanismo fisiopatológico de la estenosis aórtica, imagínate la eyección en un área valvular reducida. ¿Cómo es tu gasto cardíaco? Claro, es que el tiempo de eyección se va a prolongar porque va a haber mayor presión, entonces va a estar más prolongado el tiempo. Te voy a orientar un poco. Me estás hablando que hay un área valvular reducida. Tenemos un área valvular que por donde va a pasar el flujo, el volumen, es más reducida. ¿Cómo tú crees que va a ser el gasto cardíaco entonces?
En una estenosis aórtica. Claro, una estenosis aórtica, como va a haber una disminución del área valvular, no va a salir en gran cantidad el volumen del gasto cardíaco. Entonces, lo que va a hacer es que va a estar aumentada la poscarga. Cristina, Mirko, Christopher, ¿quién da más? Creo que le preguntaba que es una enfermedad que al final tiene un gasto cardíaco fijo, por ende es importante mantenerlo en el periodo perioperatorio. Exacto. Eso. Exacto. Exacto. Es un gasto cardíaco fijo. Tienes un área valvular que ya está estrecha, ¿ya? Y hay unos mecanismos compensatorios que lo que intentan es volver a tener el gasto cardíaco que estaba previo a esa estenosis. Pero precisamente si tú tienes un área valvular que ya no se mueve, ¿ya? El gasto cardíaco es fijo. De ahí hacia adelante, tú tienes que tratar de mantener las resistencias vasculares para que tu gasto cardíaco y tu hemodinamia no se caigan, ¿ya? Entiendo. Doc, una consulta ahí. Clever, para mí es bastante importante que tú entiendas esta parte, porque, o sea, tú hablaste de la fisiopatología, de la fisiología y de todo esto, pero yo no sé si te quedó claro y esto es lo que quiero que se entienda. Por eso yo te mencioné y partí con los parámetros hemodinámicos, porque es ahí donde iba. ¿De qué depende el gasto cardíaco, Clever? Depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco, Clever? Frecuencia cardíaca por volumen, volumen sistólico, creo que era. Sí, efectivamente, es correcto, es así. Entonces, es bastante importante que entiendas esta parte. Efectivamente, estos pacientes tienen un gasto cardíaco que es fijo, ¿ya? Y esto, para que tú manejes un paciente con una estenosis aórtica, es extremadamente importante que entiendas de verdad cómo está la fisiopatología de esta patología, valga la redundancia. Tengo otra pregunta más. Clever, tienes un paciente que te llega a la urgencia, quizás puede ser una pregunta que puede ser que no la puedes contestar correctamente, pero creo y confío en ti en base al estudio que has hecho, en base a que te leíste la fisiopatología, en base a que te leíste la parte epidemiológica y creo que la entiendes. ¿Qué pasa si te llega a la urgencia un paciente de 91 años que tuvo un síncope y producto de ese síncope tuvo una fractura de cadera? Y usted, como es un becado tan aplicado, nosotros lo mandamos a hacerle la interconsulta porque lo quieren operar este paciente de urgencia y por suerte en el hospital teníamos un cardiólogo que hacía ecocardiografía y le hizo un ecocardio y que encontramos una estenosis aórtica severa. Entonces, este paciente tiene que operarse de una fractura de cadera. La pregunta es, ¿qué tipo de anestesia le darías? ¿Cómo lo harías? ¿Para dónde lo enviarías? O sea, cuidados postoperatorios. ¿Y qué tipo de monitorización utilizarías? El tipo de anestesia necesito que lo justifiques bien, porque quiero saber si verdaderamente has entendido la parte de la fisiopatología. Ya. Sí, así ya tenemos el paciente con un diagnóstico. Para orientar un poco, Clever, acuérdate justamente lo que Cristina acaba de decir. Entonces, ten cuidado a lo que vas a responder en el sentido a cuáles son los cambios hemodinámicos que tiene cada una de las anestesias que tú le puedes ofrecer a un paciente con fractura de cadera. Porque ese es el típico ejemplo que se pone, Clever, pero por una razón en especial. Paciente cardiópata con estenosis aórtica y fractura de cadera. ¿Listo? Entonces, enfócate bien para que lo respondas bien. Ya. Sí, bueno, con un paciente que ya tiene una estenosis aórtica severa, como le mencionaba, y que tiene una fractura de cadera, yo voy a preferir una anestesia general versus una anestesia neuroaxial, precisamente para evitar estos cambios hemodinámicos que podría
causar la anestesia neuroaxial, sobre todo por la parte del bloqueo simpático, de la simpatectomía. Entonces, a este paciente obviamente tengo que hacer una monitorización invasiva, colocándole línea arterial, electrocardiograma de 5 derivaciones, para controlar todos los cambios hemodinámicos que pueda presentar. Y obviamente este paciente debería salir a una unidad de cuidados críticos, para una vigilancia estrecha de las complicaciones. Eso en síntesis, no sé si algo más. ¿Y cómo, ya está bien, le vas a dar una anestesia general? Ya, ¿y cómo tú harías esta anestesia general? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo tú te plantearías hacerla? ¿Cómo te preparas? Es lo que te quiere preguntar Henry. ¿Cómo te preparas? ¿Qué haces? Llegas a pabellón y le dices a la cita Eli, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 pasos para la anestesia de este paciente. Necesito esto. ¿Qué haces? Bueno, preferir etomidato versus propofol, por el que propofol puede hipotensar más. En cuanto al manejo de la vía aérea, dependiendo también de la evaluación previa que haya tenido. Eh, Obviamente, como digo, también puedo utilizar una premedicación para evitar la ansiedad y que esto pueda causarle tal vez un aumento de la frecuencia cardíaca al paciente. Como dije, la monitorización invasiva, colocarle una línea arterial. Podría pensar, dependiendo del caso, también colocarle o tener todo listo, preparado para colocar un catéter venoso central, si es que lo vaya a meritar. Tener lista también Clever, yo te hago una pregunta. Si tú estás partiendo una anestesia general con todos los cuidados que tú me estás diciendo, ¿tú vas a esperar al efecto hemodinámico y vasodilatador de todos los inductores para instalar un catéter venoso central? eh, o sea que en primera instancia podría, a ver, o sea, podría al principio partir las de las drogas vasoactivas por vía periférica, así que lo necesito, y también obviamente controlar también con fenilefrina en ese caso, y luego tal vez partir una noradrenalina si la voy necesitando, depende de los cambios hemodinámicos que se vaya dando. Christopher, ¿cómo lo harías tú? Y Mirko, complementa tú también. ¿Cómo lo harías tú? Yo también le daría anestesia general, podemos manejar mejor la hemodinamia del paciente. También le pondría, por ejemplo, la línea despierto. La inducción podría ser idealmente como con etomidato también, menos repercusiones hemodinámicas, pero igual podríamos usar alguna otra cosa. Opioides también colocaría dosis altas para evitar como que se taquicardice, mantener las frecuencias que decía Clever durante la presentación. Eh, y durante la inducción también tener la nora cargada, conectada y eso. Bueno, invadirlo desde el principio, antes de todo. Y una opción igual, que se podría considerar, es también hacer una espinosis continua en estos pacientes para titular mejor la simpaticolisis de la anestesia neuroaxial, y así no someter al paciente como a una interacción cardiopulmonar un poco innecesaria, o que quizás me podría evitar también. Oye, mira, la verdad que este es el típico caso, y justamente hoy tuve ese caso en la clínica. Un paciente, 91 años, con una estenosis aórtica severa, que debutó con síncope, antecedentes de un accidente cerebrovascular, deterioro cognitivo y Parkinson. Y había que operarlo. Efectivamente, eh, es discutible, muchas veces han habido grandes discusiones con los cardioanestesistas sobre qué tipo de anestesia darle. Eh, pero yo comparto con muchos
que prefiero darle una anestesia general y yo creo que efectivamente, como dijo Christopher, al no tener el bloqueo simpático, al tener, claro, tú puedes manejar mejor la hemodinamia y creo que como resultados te podría ir mucho mejor. Es discutible, pero efectivamente, línea arterial despierto, si le quieres poner el catéter venoso central despierto, dale y háganlo, pero siempre, siempre, siempre no olvidarse los parámetros hemodinámicos a mantenerse. Si tú te olvidas de uno de esos parámetros, compadre, vas a estar en grandes, grandes problemas en un paciente que tiene una estenosis aórtica severa sintomática, porque tú puedes tener un paciente con una estenosis aórtica, pero no puede tener síntomas. Si no tiene síntomas, efectivamente, tienes que ser también muy cuidadoso, pero como lo dijo Clevery, que los pacientes que ya tienen síntomas y que mantienen un cuadro de una estenosis aórtica, créanlo, que puede llegar a ser muy complicado el manejo hemodinámico de este tipo de pacientes y la puedes pasar muy mal, puedes tener un paro, se te puede pasar todas las complicaciones cardiológicas que puedes llegar a tener, los outcomes malos, los vas a llegar a tener. Eso. No sé si alguien más quiere complementar, May, Diego. Una última pregunta para terminar. Ya con esto yo creo que las explicaciones están completamente dadas. ¿Por qué si tú cuando haces el gráfico del ciclo cardíaco, ¿cierto? Donde está el volumen sistólico, donde tú tienes las aperturas de las válvulas semilunares, etcétera, etcétera, etcétera. El ¿Por qué bucle cuando, cardíaco. el bucle, exactamente. ¿Por qué cuando tú dibujas lo que pasa con la administración de la fenilefrina, te das cuenta que se aumenta la poscarga y tú estás hablando de un paciente con estenosis aórtica? ¿Por qué el vasopresor de elección es la fenilefrina? No sé si leíste eso, Clever. Eh, ¿Me entendiste la pregunta? no Porque tanto, aquí no me la entendieron. ¿Tú me la entendiste? no tanto. A ver, Yo sí. ¿por qué preferir la fenilefrina versus otros? O, Cuando tú haces, entendiste lo que Henry te está diciendo, la gráfica del bucle del ciclo cardíaco, ¿cierto? ¿Tú sabes claro, esa cuál es? Eso es básico, eso es de fisiología, sí, ¿cierto? ya, Ya, cuando tú tienes el ciclo cardíaco normal, ¿cierto? Con sí, el gasto cardíaco, con la precarga, con la poscarga, todo, ¿cierto? Entonces que eso está en un eje de y presión. coordenadas, ¿cierto? De X e Y, ¿verdad? Ahí Ujú. está el ciclo cardíaco. Cuando tú dibujas ese ciclo cardíaco posterior a una dosis de fenilefrina, el gasto cardíaco cae y la poscarga aumenta, porque eso pasa con la fenilefrina, a diferencia de la efedrina, ¿verdad? Eso lo tenemos claro de farmacología. ¿Por Ya. qué entonces el medicamento de elección en la estenosis aórtica es la fenilefrina? Mm, Mirko, Cristina, ¿algo que le quieran aportar a esa respuesta? Lo que pasa es que como en la estenosis aórtica la poscarga es fija producto del mismo estrechamiento valvular, el hecho de ocupar fenilefrina no me va a aumentar el estrés parietal que sí me aumentaría habitualmente, pues, como lo haría un test de esfuerzo o algo parecido. Si yo lo ocupo Exactamente. bueno, eso, si ocupo otro vasoactivo me va a aumentar el consumo parietal de oxígeno, pero como en este caso la poscarga está definida por el estrechamiento valvular, el estrés parietal ya está definido por eso y nada, bueno, se explica solo eso. Exactamente. Clever, ¿entendiste esa respuesta? claro, porque la poscarga ya está aumentada en estos casos, digamos. Es una poscarga ya fija y aumentada. Tú tienes Claro, una estrechez valvular ya fija, ¿me entiendes? claro. Entonces, el hecho de que tú administres la fenilefrina no te va a generar más aumento de esa poscarga, ¿ya? Y no va a ser significativo para el gasto cardíaco. Y lo otro es que, acuérdate que la efedrina, ¿qué hace con la frecuencia cardíaca cuando tú la administras? La altera. Puede ¿Qué, producir, qué, 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 qué es altera? puede producir taquicardia. ¿Puede producir?
La Produce aumenta, taquicardia. aumenta la frecuencia cardíaca. Y eso no te conviene para una estenosis valvular en general. ¿Me entiendes? Sí. Ya, perfecto. Bueno, Clever, este tema lo vamos a seguir repasando para que nos quede completamente claro. ¿Listo? Ya. Sí. Ya, perfecto. Siguiente presentación, por favor. Voy. ¿Los internos entendieron todo lo que estamos hablando? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Eh, o sea, lo que yo he ido entendiendo es que no vamos a ir de lleno en una estenosis aórtica a una cirugía tan invasiva y cuando ya el riesgo es tan alto, vamos a tener que preferir como lo que nos dé más estabilidad durante la cirugía. Y ahí como me fui perdiendo, porque claro, se mencionaba que había un gasto cardíaco aumentado, que estaba fijo, pero a mí me empieza a surgir la duda si es que en ese caso, al intervenir al paciente, hacer esa modificación de flujo, voy a tener otros requerimientos. ¿Cómo los voy a interpretar? Claro, lo que nosotros más necesitamos, y creo que eso fue parte de lo que dijo en la respuesta Mirko, es la titulación y el control de todos los efectos vasodilatadores que nosotros tenemos con una inducción anestésica. ¿Me entiendes? Entonces, por eso nosotros tenemos que ir titulando paso a paso nuestra anestesia. Y si tú tienes la administración de algún inductor y ese inductor te vasodilata mucho todo tu lecho arterial o tu lecho venoarterial, ¿ya? Y se te va a caer el gasto cardíaco con una válvula que ya está estrecha y te da un gasto cardíaco fijo, lo tienes que yugular, ¿ya? Entonces la idea es que tú tengas ya un catéter venoso central para ir contrarregulando esa caída del gasto cardíaco. ¿Me hago entender? Eso es lo más importante dentro del manejo de la estenosis aórtica. ¿Ya? Ya. Ya. Ahí se me Vamos, quedó un doctora poco Ávila, más claro. vamos. Ya, perfecto, mi doctora. Ya. Ya, como última presentación de hoy día, vamos a ver enfermedades neuromusculares y su relación con anestesia. Estos son los temas que vamos a ir abordando durante la presentación. Y ya para comenzar, partir diciendo que las enfermedades neuromusculares son afecciones que principalmente nos van a afectar a nivel de la función muscular, ya sea de forma directa o indirecta, sujeta a patologías del sistema nervioso periférico o las conexiones neuromusculares, o propiamente ya sistema nervioso central. Lo que nos va a importar en la parte de anestesia en esto es que algunos pacientes van a tener debilidad de músculos respiratorios y dificultad al hablar o tragar. Entonces, esto nos confiere mayor riesgo al momento, por ejemplo, de manejar vía aérea. En estos pacientes van a necesitar mayor atención, ya sea antes de la anestesia, durante o después. Para comprender el mecanismo y el manejo anestésico, de forma como didáctica, encontré una revisión en que dividían estas enfermedades en tres tipos: trastornos de la preunión, ya sea con enfermedades de neuronas motoras, como la esclerosis lateral amiotrófica, neuropatías periféricas, como Guillain-Barré, por ejemplo, y neuropatías hereditarias. Ya en los trastornos propiamente de la unión tenemos, por ejemplo, la miastenia gravis, y en trastornos posunión ya entran las distrofias musculares, como por ejemplo Duchenne, Becker o miopatías congénitas. Dentro de las manifestaciones clínicas de estas enfermedades, primero, las distrofias musculares tienen mayor riesgo de causar rhabdomiólisis, cardiopatías, enfermedades como cardíacas en generales, por la parte respiratoria, insuficiencias respiratorias, neumonías y afectación a nivel central, disártera, por ejemplo. Lo que sí, en este caso, no hay riesgo de hipertermia maligna. En los síndromes miotónicos también tienen riesgo aumentado de causar rhabdomiólisis, miotonía o espasmos, y sin riesgo de hipertermia maligna. Y en el fondo, en el caso de la rhabdomiólisis, como lo que más nos preocupa es llegar como a una falla renal debido a esto.
entre otras cosas, porque igual hay otras complicaciones que pudiéramos tener con rhabdomiólisis. Estas son como tablas de resumen de lo que ya dije anteriormente, por ejemplo, distrofias musculares, Duchenne, Becker, el mayor riesgo de rhabdomiólisis o síndromes miotónicos, principalmente rhabdomiólisis también, y en el otro también afectaciones cardíacas o respiratorias. En las miopatías congénitas, principalmente tenemos tres enfermedades: enfermedad del núcleo central, enfermedad multiominicore y síndrome de Kinder-Morgan. Lo importante de esta es que tienen riesgo de causar hipertermia maligna, entre otras cosas, como también rhabdomiólisis, debilidad muscular, y por eso es que tenemos que tenerlas presentes. Acá lo mismo, tabla de resumen, y destaqué la parte que tienen riesgo de causar hipertermia maligna. Además, están las miopatías mitocondriales, que como la mayoría, riesgo de rhabdomiólisis, cardiopatía, afectaciones a nivel del sistema nervioso central. Y lo importante de esto es que como ya la mitocondria tiene un daño en sí, infusiones de fármacos que utilizamos a menudo como Propofol, que afecta a nivel de la cadena transportadora de electrones, finalmente estos pacientes van a ser más sensibles a estos fármacos. Lo que sí, se ha visto que en anestesia pueden ser relativamente seguros, y infusiones prolongadas es que igual ya vamos a tener mayor riesgo. También tenemos la hipertermia LAC, que son enfermedades que se nos pudieran llegar a presentar como una hipertermia maligna sin ser propiamente tal. Y en el Miller, por ejemplo, se describen varias. Destaqué las más importantes referentes a neuromuscular, como distrofias musculares, miotonía, osteogénesis imperfecta. Históricamente se ha asociado con esta hipertermia light con otros varios síndromes genéticos con susceptibilidad a hipertermia maligna, pero actualmente se cree que estos pacientes no tienen un riesgo mayor que la población general. Obviamente que agentes desencadenantes no están contraindicados para pacientes con osteogénesis imperfecta, síndrome de Noonan, y, por ejemplo, gases volátiles, succinilcolina no estarían contraindicados. No así el uso de succinilcolina, como por ejemplo miotonía, parálisis periódicas hipocalcémicas, síndrome neuroléptico maligno. Dentro de la evaluación preoperatoria, la importancia es que nos reduce los riesgos de la anestesia durante la cirugía. Obviamente una historia clínica completa, medicamentos que esté consumiendo el paciente y evaluaciones por las especialidades que correspondan. Se pudieran también llegar a pedir exámenes de laboratorio, como por ejemplo creatinina quinasa, mioglobina, pero en el fondo es como para ir viendo en qué estamos con el paciente y ver si hizo rhabdomiólisis o no luego de la cirugía. Pruebas de función pulmonar, radiografía de tórax, electrocardiograma, según depende. Ya del manejo intraoperatorio propiamente tal, tenemos que respecto a los anestésicos, la única contraindicación absoluta para la administración de anestésicos volátiles son los trastornos posunión, por ejemplo, enfermedad de Duchenne, Becker o alteraciones a nivel ya miopatías congénitas. En pacientes con distrofias musculares, priorizar anestesia regional por sobre la general, el uso de secuencia de intubación rápida debido a la disminución de el tono a nivel faríngeo, pudieran tener más riesgo de broncoaspirar, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma por la asociación que tiene con cardiopatías. La neostigmina no debería usarse porque podría desencadenar miotonía, y los opioides también deberían ser usados, pero con precaución debido a la depresión respiratoria. El óxido nitroso tampoco no debería ser como primera línea para la anestesia, especialmente para pacientes con miopatías por la alteración a nivel cardíaca, y si nos deprimimos más hemodinámicamente, vamos a vernos alterados. Y para la inducción anestésica, etomidato, propofol, que es lo que más usamos actualmente, es seguro.
Los relajantes y reversores musculares, tenemos que se recomienda utilizar bloqueo neuromuscular solo si es necesario. Al menos así decía la revisión que vi, que era como la última que encontré. El uso de succinilcolina, evitar en todos estos pacientes debido a parálisis prolongada, hipercalemia, riesgo de hipertermia maligna. Y en caso de utilizar, se recomienda ir por bloqueadores neuromusculares de tipo no despolarizante. Sí tener presente en que vamos a tener sensibilidad aumentada y una duración prolongada del efecto de estos fármacos. Siempre, idealmente, ir monitorizando el grado de bloqueo neuromuscular y revertir con su Gamadex en caso de que amerite el bloqueo. La anestesia regional, buena alternativa a los procedimientos con anestesia general para pacientes con trastorno de la unión o posunión. No hay contraindicación, pero sí hay contraindicación para pacientes con trastornos preunión. Por ejemplo, un Guillain-Barré. La anestesia epidural y los bloqueos periféricos en general no causan complicaciones, pero ya, por ejemplo, una raquidia debería ser evitada. La monitorización posoperatoria, asegurar una cama de respaldo UPC con posibilidad de ventilación mecánica, monitorización hasta unas 48 horas, en lo posible, la extubación lo más temprano posible, mantener un paciente intubado significa, y con ventilación mecánica, significa debilitar esa musculatura respiratoria que de por sí ya está un poco deprimida, entonces al final pudiera causarnos más complicaciones respiratorias a largo plazo. Y en normotermia, evitar como escalofrío en los pacientes, contracturas musculares. La anestesia ambulatoria solo se recomienda en casos muy como especiales y detallados y siempre ver en grado de afectación de los pacientes de nervios craneales a nivel de deglución, por ejemplo, y si hay alguna disminución o no de la parte cardiopulmonar. Ahora vamos a ver como enfermedades específicas. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, son de tipo autoinmune, autoanticuerpo contra la mielina del sistema nervioso central, va evolucionando como cuadro, reagudizaciones, remisiones. En general, los pacientes presentan parestesia, debilidad muscular y trastornos sensitivos, y hay una disfunción autónoma. Entonces, pudiéramos tener respuesta hemodinámica exagerada frente a fármacos que administremos. Dentro de las consideraciones anestésicas, este cuadrito que puse acá, lo encontré en el Miller, y informar al paciente que pudiera afectar en la parte respiratoria principalmente, uso de ventilación mecánica post cirugía. Es importante continuar el tratamiento inmunodepresor en el preoperatorio. En general, el tipo de anestésico que utilicemos no debería afectar la evolución de la enfermedad. Mantener la hemodinamia del paciente, los líquidos, controlar estrechamente la temperatura corporal, evitar hipertermia debido a que puede haber, por ejemplo, destrucción ya sea muscular. Y como las generalidades que ya dijimos anteriormente, evitar el uso de succinilcolina en caso de requerir, utilizar no despolarizantes, monitorización, bloqueo neuromuscular, revertir en caso de que sea necesario, anestesia epidural, se ha utilizado con éxito, pero ya sea raquidia, no recomendada. Y la atención posoperatoria, hacer el seguimiento si hay alguna patología respiratoria o no que pudiera afectarnos. La distrofia muscular de Duchenne y Becker son enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X que afectan principalmente a la distrofina, que es una molécula encargada del mantenimiento de la integridad como de la membrana celular. Esto finalmente lo que nos va a causar es pérdida de las uniones musculares, causando debilidad, contractura. Esto es de carácter progresivo y afecta como a la musculatura proximal. Finalmente lo que llega son muertes por afectación cardiorrespiratoria, y las consideraciones anestésicas es que primero tener presente que estas complicaciones no van a ser proporcionales a la gravedad de la enfermedad que tengamos. Podemos tener anomalías cardíacas, ya sea bloqueos, valvulopatías, alteraciones ya propiamente del músculo cardíaco.
La fuerza de los músculos respiratorios van a estar disminuidas, reducción de reflejos laríngeos y tiempo de vaciamiento gástrico prolongado. Entonces, en caso de enfrentarnos a estos pacientes, inducción con secuencia rápida, asociación con hipertermia maligna, no está muy como certificada, hay un mayor riesgo, pero es como leve, se ha visto. Succinilcolina contraindicada, relajantes musculares no despolarizantes, lo mismo que para todos, mayor sensibilidad y la anestesia regional puede ser una buena alternativa. La esclerosis lateral amiotrófica, degeneración de las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula espinal, principalmente causando debilidad y atrofia muscular progresiva y pérdida de volumen neuronal a nivel de estas localizaciones. Y en el fondo es debilidad progresiva que puede llegar a insuficiencia respiratoria y muerte. Consideraciones perioperatorias de estos pacientes: depresión respiratoria exagerada, insensibilidad a sedantes, hipnóticos, mayor riesgo de aspiración y complicaciones pulmonares, la disfunción autónoma presente también, y nuevamente las mismas recomendaciones para el bloqueo neuromuscular. Anestesia general epidural se ha administrado con éxito y no se recomienda el uso de intradural. Guillain-Barré, polineuritis inflamatoria aguda desencadenada por una respuesta autoinmune, causando una parálisis ascendente simétrica y también puede tener afectación autónoma, tener presente eso al momento de la anestesia. Las mismas recomendaciones con el bloqueo neuromuscular y el empleo de anestesia regional igual es controvertido porque puede empeorar los síntomas que ya tiene neurológicamente el paciente. Y por último ya la miastenia gravis, que son autoanticuerpos contra la subunidad alfa que afecta principalmente al receptor nicotínico de la placa motora. Generalmente hay una asociación entre la hiperplasia de Altismo, síndrome paraneoplásico, causando una debilidad muscular como de distribución irregular o parcheada, que también se dice, fatiga de extremidades y de la cara. Consideraciones anestésicas es que el paciente debe seguir tomando su medicación anticolinesterásica, recibir la información de que pudiera salir ventilado post cirugía. Se podría llegar a utilizar succinilcolina, pero con dosis un poco más altas, debido a estos mismos fármacos que ya viene tomando el paciente. También bloqueadores neuromusculares no despolarizantes se puede utilizar. Y obviamente siempre monitorizar bloqueo neuromuscular antes y después de la cirugía y reversión con subemades en caso de ser necesario. Los anestésicos volátiles también pudieran ayudarnos a conseguir un grado de parálisis durante la cirugía sin el uso del bloqueo neuromuscular, y anestesia epidural, intradural se puede utilizar. Hay factores de riesgo para que estos pacientes pudieran salir ventilados o no post cirugía, que encontré descrito todo esto: capacidad vital reducida, duración de la miastenia más de 6 años, dosis de espiridostigmina mayor a 750 miligramos por día, antecedentes de EPOC, entre otras. Y fuera de esto, hay un estudio publicado como en 1980 que le asigna puntaje a estos primeros 4 factores. Y si el paciente presenta menos de 10 puntos, no debería requerir apoyo ventilatorio. Y si presenta más de 10 puntos, es probable que salga ventilado este paciente. Y así iríamos terminando la presentación. Ya, Christopher, excelente. Una preguntita rápida, ya, para finalizar acá. Tienes un paciente con esclerosis lateral amiotrófica y te llega por una obstrucción intestinal. Cuéntame cómo preparas el pabellón, qué harías y cómo llevarías a cabo la anestesia de este paciente. Ya. Bueno, de partida, si es ELA, no deberíamos tener problemas como con hipertermia maligna ni nada de eso, excepto que hubiera como algún antecedente familiar, pero no ligado a la propia patología neuromuscular. Así que por la técnica anestésica, podríamos ir con anestesia general balanceada con gases y tener presente esa asociación que hay como con disautonomía
pudieran tener alteraciones hemodinámicas más marcadas, tener también tener buenos accesos vasculares, eh, drogas vasoactivas cargadas en caso de pudiera hipotensarse más y no habría problemas por la parte de analgesia multimodal. Si utilizamos bloqueos como periféricos, también pudiéramos ayudarnos en- periféricos no podríamos ocupar debido a que como presináptico, preunión, y podríamos complicarnos más con los síntomas neurológicos post cirugía. Y también tener presente que pudiera llegar a salir ventilado este paciente. Ya, pero ¿y cómo lo intubas? ¿Qué preparas para la intubación de este paciente? Eh, Como también puede tener asociaciones con deformidades, pudiera llegar a ser vía aérea difícil también. Retardo del vaciamiento gástrico, secuencia de intubación rápida, pero propiamente tal ya por la obstrucción intestinal deberíamos ir con secuencia de intubación rápida. Y video laringo, preparar igual para vía aérea difícil. Me dijiste que estos pacientes tenían más riesgo de depresión respiratoria em, debido al uso también tanto de hipnóticos como de Opioides. opioides, ¿verdad? ¿Cuál sería, en ese orden de ideas, tu opioide de elección con un paciente que tiene ELA para una cirugía como esta? Podríamos igual ¿Y por qué? igual remifentanil, Remigas. Cierto que ese sería el opioide de elección, ¿verdad? Sí, Teniendo en cuenta que la sensibilidad al contexto es bajísima y que vamos a tener una metabolización a los 8 o 10 minutos con prácticamente 0% de concentración plasmática y vamos a disminuir el riesgo de, mm, de depresión respiratoria por opioides. ¿Qué pasaría con el bloqueo neuromuscular? ¿Qué harías con el bloqueador neuromuscular? sí, seguir la recomendación, o sea que se supone que el bloqueo neuromuscular nos ayuda para el momento de la intubación, pero obviamente en estos casos sí tendríamos que utilizar y iríamos por la parte de bloqueadores de tipo no despolarizante. Y me iría con las dosis como de secuencia rápida, por ejemplo, de Roku, 4D95. Y en Con todo y revertirlo en caso de que sea necesario al final de la cirugía. monitorización, súper importante. ¿Te acuerdas que eso lo hablamos? El tema de la monitorización del bloqueo neuromuscular, ¿verdad? Y está más que descrito el riesgo de complicaciones pulmonares, ¿cierto? Del uso de Sugamadex versus el uso de neostigmina. Ya hay estudios que lo demuestran y que tienen toda la validez científica para el uso de Sugamadex como reversor. ¿Listo? Muy bien. ¿Algo más que quieran complementar, May, Henry, Edmundo? No, yo al momento no. No, en realidad ya habíamos tenido un paciente con miastenia con el Christopher, así que eso ya lo había estudiado, ya lo sabíamos. Y le hicimos lo mismo, sabíamos los medicamentos, el tratamiento previo, la monitorización, bueno, y saber que en el fondo para estas enfermedades tú igual tenés que estar preparado, o sea, saber que el Duchenne puede generar algo, el Becker igual, son al finalmente enfermedades neuromusculares que tenéis que tener consideraciones tanto en el despertar como en los fármacos que vaya a utilizar y en las camas de respaldo que vaya a tener para la salida, como lo hicimos con la miastenia ese día. Pues nuestro plan era despertarla, vimos los criterios, no tenía riesgo elevado de aumentar de salir con soporte ventilatorio y la extubamos. Pero fue todo planificado, en el fondo, todo en base a un plan que creamos antes y por eso lo sustentamos y la extubamos y la mandamos así. ¿Ya?
Y con eso lo tenés que hacer con todos estos pacientes. Con todos los pacientes, Exacto. tu fármaco, ver la secuencia rápida. Ahora tenemos monitoreo neuromuscular, así que en el fondo dar secuencia rápida a estos pacientes hay que hacerlo. Y antes de extubar, sí o sí usar el TOF. No es una opción. No importa que hayan pasado 3 horas, usted Es monitoriza igual totalmente obligatorio. al paciente y lo revierte si es que es necesario. Acuérdate que estos pacientes van a tener más riesgo de depresión respiratoria por la alteración en el fondo a nivel muscular. Eso, buena la presentación. Christopher, Ya. ¿tú le darías a ese paciente anestesia libre de opioides? Podríamos considerarlo también, pero dependiendo de la enfermedad. Porque, por ejemplo, si hay destrucción de alfa neuronas, todo, quizás no, ahí hay que ir viendo caso a caso. Porque de hecho en las mitocondriales, que como que no se recomendaba mucho el uso de propofol como muy alargado, también describían como el uso de ketamina en ellos. Edmundo, ¿te respondió o no? Sí, o sea, lo que quería era como que, como siempre, él hablaba de gases, remifentanilo, le puse la opción también de libre de opioides, pues, ¿me entiendes? Y yo creo que es una excelente alternativa, teniendo en cuenta que medicamentos como el Precedex, la ketamina, no te alteran el drive ventilatorio, podrías ocuparlo. Sí, tener cuidado con el efecto anticolinérgico de la ketamina, debido a la hipersecreción que tienen estos pacientes, pero en términos generales iría bastante bien, ¿cierto? Lidocaína, sulfato de magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, muy bien, todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Chao, buenas noches para todos. Chao. Chao, Chao, doctor, chao. gracias. Chao.